Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad de Mendoza, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es muy grato recibirlos esta tarde y nos reúne, como decíamos hace unos minutos, una actividad que nos da mucho placer, que nos da mucha alegría, que es presentar la obra del doctor Marcelo Fernández Peralta, quien en esta oportunidad nos toca hacerlo de manera virtual, pero esperamos que muy pronto podamos repetir este tipo de actividades con el doctor de modo presencial. Vamos a dar inicio y para no tomar más minutos, le voy a dar la palabra al doctor Fernando Bermúdez, quien es nuestro secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también profesor de la Cátedra de Filosofía Jurídica y miembro del Instituto de Filosofía Práctica y Humanidades Jurídicas de la Universidad de Mendoza, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y no robo más minutos y le doy la palabra. Fernando, te escuchamos. Bueno, gracias María. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, como decía bien María, realmente es una alegría enorme para nosotros, como facultad y como universidad, estar en este evento académico. Realmente es una alegría por un montón de razones, que enseguida voy a tratar de enumerar. Justo la apertura la tenía el doctor Massini Correas, pero ha tenido un problemita en el audio, así que apenas se pueda solucionar ese problemita, nos hará el cierre un poco del evento al final. Bueno, como bien decíamos, estamos frente a la presentación de un libro, de un querido amigo, de un colega, que se dedica a la filosofía del derecho y bueno, que nos une una entrañable amistad. Como decía anteriormente, es un evento que nos llena de satisfacción y alegría por un montón de razones. En particular por 3 razones que pasaré a enumerar. Bueno, en primer lugar, agradecerle a todos que estén presentes hoy aquí, a los miembros de la Cátedra de Filosofía Jurídica, a profesores de la universidad, a profesores visitantes, que nos han acompañado del país y del extranjero también. Todos los que estamos acá, de una u otra manera, estamos vinculados a la filosofía jurídica, con lo cual va a ser un evento calificado para todos nosotros. Bueno, en primer lugar, realmente nos pone muy contentos porque continuamos con actividades académicas a través del Instituto de Filosofía Práctica, y en particular este pequeño encuentro, que son presentaciones de libros. Es una temática que venimos trabajando hace un par de años, y realmente ha sido un evento muy lindo porque nos permite, primero, promover buena literatura, y después seguir instalando y generando diálogo académico. Entonces, desde el primer momento, este evento ya nos llena de orgullo. En segundo lugar, porque vamos a presentar una obra que es, o que realiza un aporte significativo al derecho. Ya vamos a ver, con todo lo que implica la obra, realmente convoca al diálogo, convoca a la reflexión, y sigue planteando los temas capitales de la filosofía jurídica, como son el tema del derecho y la moral, el derecho y la política, el derecho y la religión, un montón de tópicos y aspectos del derecho que siguen teniendo una vigencia notable. Y en tercer lugar, y no menos importante, y ya hablo a título personal, estoy frente a la presentación de un libro de un querido amigo. Y acá me voy a tomar un poco egoísta algunos minutos para contar un poquito cómo nos conocemos con Marcelo. Con Marcelo nos une una entrañable amistad, por eso esta presentación va a ser muy subjetiva, va a ser de un amigo a otro amigo, me parece. A Marcelo lo conocí hace muchos años en diferentes encuentros que hemos tenido a través de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Como recordará Marcelo, muchos encuentros en varias provincias de la Argentina, ahí empezó una comunidad, realmente una amistad entrañable, en la cual compartíamos un montón de aspectos. Sumado a que los dos estábamos trabajando en tesis similares, yo trabajaba sobre un filósofo argentino que era Juan Alfredo Casaubon, y Marcelo sobre Tomás Darío Casares. Recuerdo 2 eventos que fueron muy significativos para mí y nuestra amistad, que fue uno en la Universidad de Buenos Aires, que tuvimos la oportunidad de estar con un pensador, un filósofo norteamericano, que fue Duncan Kennedy. Seguro que te acordás, Marcelo, en la Universidad de Buenos Aires. Realmente fue entrañable ese encuentro por un montón de situaciones, pero porque tuvimos un diálogo con este autor y con toda la escuela crítica, en la cual, bueno, muchas veces dialogamos con Marcelo de estos aspectos. Y el segundo encuentro fue en la Universidad Católica de Salta, si te acordás, Marcelo, donde ahí, charlando, también tuvimos la oportunidad de estar con Friedrich Sauer, otro pensador norteamericano, ¿te acordás? Y realmente fueron 2 eventos muy lindos que recuerdo con mucho cariño. Y por último,
una de las experiencias más lindas que yo he tenido en lo académico fue que compartí con Marcelo, por eso fui testigo de la escritura de esta tesis, una estancia que tuvimos en la Universidad de Navarra. Y realmente, bueno, fue un verano de 2017-2018, y un invierno europeo, y allá en el norte español me acuerdo que estábamos con nieve, con Marcelo, pero la pasamos muy bien. En esa instancia, yo fui testigo y dialogamos con Marcelo muchos de los capítulos de esta tesis. Pues lo verán que me convoca, y realmente esta tesis para mí es muy significativa, porque estuvo muy cerca, porque dialogué, charlé y participé de varios seminarios junto con Marcelo con esta tesis. Y para colmo fui parte del jurado de su tesis, con lo cual corona todo este pequeño itinerario que les vengo a contar. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Para, bueno, demostrar que efectivamente esta presentación va a ser muy subjetiva, va a ser entre amigos, para resaltar justamente esta obra. Pasamos a la obra. La obra está compuesta de 5 capítulos, precedida por un prólogo de uno de sus directores, que va a ser Alfonso Santiago, y termina con un epílogo de Renato Raivaldi Cabanillas. Lo que va a realizar el autor fundamentalmente es detenerse en la figura de Tomás Darío Casares, y a partir de la obra y figura y magisterio de este autor, va a tratar de resolver la cuestión de si existe coherencia o continuidad en la obra filosófica del autor y en lo que es el itinerario de su recorrido judicial. Estamos frente a un autor que no solo pensó el derecho, sino que lo ejerció y lo llevó a cabo. Es decir, estamos frente a algo realmente muy, pero muy interesante. A partir de ahí desarrolla todo un capítulo sobre la biografía del autor, el marco histórico, circunstancial. Recordemos que el autor, lo voy a explicar enseguida, escribió en una época, en una circunstancia argentina muy marcada, por un montón de factores, pero donde el positivismo todavía tenía una cierta vigencia. Con lo cual la obra tiene todo una envergadura y toda una importancia. A partir de ahí desarrolla parte de su obra, se detiene en Casares como intelectual, en Casares como juez, y en Casares como ilu filósofo, es decir, como filósofo del derecho. Por supuesto que logra en la tesis concluir y demostrar que hay una clara continuidad entre la doctrina o el pensamiento de un naturalista del autor con lo que va a ser todo su magisterio judicial. Hace todo un recorrido que va enseguida a tocar el doctor Ricardo Greco, el cual va a plantear parte de lo que venimos hablando de la parte judicial. Ahora bien, el autor a partir de ahí, para poder demostrar esta coherencia, esta continuidad de la obra y del pensamiento, se va a detener en primer lugar en profundizar su filosofía realista, es decir, los alcances de la filosofía realista y luz naturalista del autor. A partir de ahí, resalta 2 aspectos que son muy importantes. Primero, la figura de Casares como jurista, es decir, no solamente como un leguleyo, no solamente como un hombre de leyes, sino como un auténtico jurista. Ahora bien, el autor bien lo plantea, que este auténtico jurista implica fundamentalmente 2 cosas. Primero, una inteligencia esclarecida en los principios, en las instituciones, en aquellos grandes tópicos del derecho. Por eso estamos frente a una inteligencia metafísica, con una profundidad notable. Pero por otro lado tenemos también un aspecto de praxis que Casares no solo pensó el derecho, sino que tuvo esta impronta de lograr una cierta determinación jurídica a través de cada una de sus sentencias. Entonces tenemos estos 2 grandes aspectos, ¿no? Por un lado, un intelectual esclarecido, y por otro, un operador del derecho, con lo cual coronamos esta figura del jurista. Aquel que distingue no solo entre la ley y lo ilegal, sino entre lo justo y lo injusto, como recordaba el maestro Javier Hervado. Por todo esto, ¿qué podemos decir? Que estamos frente, efectivamente, a un artista del derecho, a un artesano del derecho, que supo entretejer a través de la filosofía, a través de la metafísica y a través de la teología, una determinación de lo jurídico en un magisterio notable. En ese marco, el doctor Peralta trata de resaltar también el aspecto académico. Recordemos que Casares va a tener un magisterio académico notable. Y lo importante es esto, que va cubriendo todos los cargos académicos, desde auxiliar docente hasta profesor titular emérito, de todas las cátedras que participó. Es notable ver la cantidad de materias que brinda y el conocimiento que brindaba. Y no solo el aspecto académico, yo también fui un universitario de pura cepa. No solo vivió en la academia, investigó, sino también se dedicó a la gestión académica.
fue interventor de la UBA, fue vicedecano, fue decano de la Universidad Católica y de parte de la Universidad Católica de La Plata. Es una persona que estaba totalmente involucrada en el desarrollo académico. Realmente es notable, cuando uno ve la obra y el desarrollo de su magisterio, el poco tiempo que tuvo y la cantidad de cosas que hizo, ¿no? Ni hablar de su recorrido como juez, como secretario, asesor de menores, juez de primera instancia, camarista, y por último, ministro de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Realmente es impresionante, ¿no? Hay una parte muy linda que dice Marcelo cuando sintetiza un poco la figura de este gran autor. Él dice: Casares era un hombre que piensa cosas de su tiempo, pero con una visión de eternidad. Si hay algo efectivamente que va a marcar la obra de Casares, va a ser justamente esto. Esta visión trascendente de las cosas, en contraposición de la visión inmanente, utilitaria, materialista, que fue un poco la impronta de la época en la cual escribió y desarrolló su magisterio. Ahora bien, también me detengo en la figura de yo filósofo. Casares fue efectivamente un filósofo de derecho, también como debe ser. Si podríamos decir que la filosofía del derecho es el conocimiento del derecho en su totalidad, a través de sus primeras y últimas causas, Casares fue un auténtico filósofo del derecho. Hay una frase que es muy significativa, que él dice en uno de sus libros, que él dice: si hemos tomado el el punto de partida del pensar, tenemos el deber despiadado de pensarlo todo. Esa frase la cita Marcelo de uno de los libros de Casares, y creo que se cumple al pie de la letra, ¿no? Efectivamente, él optó por el pensamiento y optó por pensarlo todo. Es decir, hay una clara visión totalizadora de lo que él piensa y desarrolla. Ahora bien, después de este rápido recorrido, creo que uno podría analizar tanto la figura intelectual, la figura del magistrado, la figura del filósofo del derecho, y en cada una de esas tres grandes pilares tenemos claramente tres libros distintos, o tres grandes aportes que cada uno por sí mismo ya será un aporte significativo. Pero creo que el gran aporte de Casares fue efectivamente que fue uno de los que participó de lo que muchos autores han dicho, que fue la agonía del positivismo. Y vamos y remontemos un poquito hacia atrás respecto de cuándo escribe Casares. Casares se recibe a principios del siglo XX de abogado y tiene su doctorado allá por la década de 1910-17 en la Universidad de Buenos Aires con el doctorado en jurisprudencia. A partir de ahí inicia todo un magisterio que está enmarcado justamente por este auge de esta decadencia del positivismo. Es muy interesante porque toda esta época va a estar signada por un montón de pensadores, de los cuales somos herederos, y realmente creo que a veces nos tomamos conciencia de la herencia que hemos recibido. Es interesante, acá yo cito un trabajo de Orson Girardi, que justamente habla del papel que tuvieron todos estos pensadores en lo que fue el declive del positivismo jurídico, y de los cuales Casares va a tener una de las principales responsabilidades en este marco cultural, del cual hoy por hoy son herederos, entre otros, nuestro querido Carlos Mazzini, que está presente, el querido Carlos Alfredo Casaubon, y un montón de autores que fueron herederos de esta tradición. Fíjense que Girardi lo que plantea es lo siguiente. Él dice: a principios del siglo, ese positivismo de Augusto Conte fue con muchísima fuerza en la Argentina, pero empieza a tener un declive justamente con estos autores que empiezan a escribir y empiezan a refutar parte de este positivismo. Él cita como algo llamativo y significativo la venida de Ortega y Gasset en Argentina. La primera visita de Ortega y Gasset fue allá en 1916. A partir de ahí, que él todavía no desarrollaba toda su obra del vitalismo, pero ahí empiezan los grandes vestigios de esto de volver a la vida, de volver a la existencia, de volver a la realidad. Acá aparecen otros autores como Eugenio Dors, que también va a visitar la Argentina, allá por la década del 20. De ahí inicia todo un recorrido en el cual Casares toma la posta y empieza a tener iniciativas culturales, como bien plantea Marcelo, que se inician con los cursos de cultura católica y terminan con la Universidad Católica Argentina. En todo este recorrido es muy interesante ver cómo, a partir de Ortega y Gasset y Eugenio Dors, empiezan a haber visitas muy rehabitantes para la Argentina. Por ejemplo, García Morente, por ejemplo, Maritain, Garrigou Gram, autores que son sobresalientes, pero que visitan la Argentina y marcan una cierta impronta en esta lucha contra el positivismo. A tal punto de que Girardi pone como pilar de toda esta agonía del positivismo
entre las figuras a Casares. Entonces Casares no solo es una figura que reivindica o vuelve a postular el justnaturalismo en la Argentina, sino también combate parte de ese positivismo. Es decir, ese positivismo racionalista que, con autores muy importantes, va a plantear y empieza a tambalear parte de ese criterio o de esa impronta. Fíjense que Girardi plantea después parte de su obra, diciendo que a partir de este inicio vamos a tener figuras descallantes de la filosofía del derecho. Él cita, por ejemplo, a Enrique Martínez Paz, Alfredo Frigerio, Guido Soaje, Genaro Carrió, Eugenio Burín, Carlos Auchurrón, Ernesto Garzón, José Bernengo, Juan Carlos Smith, Ricardo Guibur, Miguel Ángel Yulo Caldani, y nada menos que nuestro querido Carlos Ignacio Mazzini Correas. Fíjense qué tradición y qué magisterio. No fue casual que Atienza haya elegido como tesis doctoral justamente detenerse en la figura de todos estos grandes pensadores de lo que fue la filosofía del derecho argentino. Solamente este pequeño recorrido para poner un poco en valor parte de la obra de nuestro querido amigo Marcelo Fernández Peralta, a lo cual recomiendo su lectura y reitero lo siguiente. No solo estamos frente a una obra que sintetiza un periodo histórico, ni tampoco la obra de un gran filósofo, sino también un filósofo gravitante que marcó parte del siglo XX. Como en el sistema inglés, Newman y Dickens fueron los grandes paladines que rompieron parte del racionalismo británico, podemos decir que en la Argentina también tuvimos un Newman, que fue nuestro Tomás de Leo Casares, y un Lugones, comparado con Dickens, que luchó también con parte de este racionalismo. Así que, nada más por mi parte, recomiendo sobremanera la obra, para que sea leída. Bueno, yo ahora le paso la posta a Ricardo, que va a hablar sobre la jurisprudencia de Tomás de Leo Casares. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Yo, voy a hacer referencia un poco voy a tratar de adentrarme en algunos fallos que reflejan las posiciones teóricas de Casares como jus filósofo. Pero bueno, antes que nada quería agradecerle a Fernando Bermúdez por invitarme a participar de esta presentación y por supuesto a Marcelo Fernández Peralta por permitirme estar aquí. A mí el propósito del libro me parece especialmente interesante, ya que pienso que siempre en cualquier ámbito de la vida las cosas parecen más fáciles vistas desde fuera, de modo que la crítica a la actuación de quienes asumen responsabilidades aparece con frecuencia como fácil e incluso como gratuita. Esto lo podemos observar especialmente en el terreno de la política. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los medios de comunicación a personas que dicen tener las soluciones para los persistentes problemas del país o que opinan de los asuntos públicos con llamativa soberbia y que después, cuando asumen las responsabilidades correspondientes, fracasan estrepitosamente contradiciendo muchas veces con sus acciones las afirmaciones que previamente efectuaban? Y los ejemplos podrían replicarse en los más diversos ámbitos de la vida pública y privada. Por lo dicho es que la tesis del libro me parece atractiva, ya que trata de un respetado intelectual y filósofo del derecho, que tuvo que poner en práctica sus conceptos teóricos y filosóficos a través de su actividad como juez. En efecto, asumió una de las responsabilidades más altas que puede tener un hombre del derecho, como es la de ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y contrariamente a lo que puede observarse en muchos casos, no solo tuvo éxito en su calidad de juez del máximo tribunal federal, como lo testificaron muchos a través de sus palabras y de sus actos, sino que, como lo demuestra el libro, no contradijo en su actuación judicial las ideas que había expuesto en sus obras jus filosóficas. Y esto último, a lo que me voy a referir seguidamente, es altamente valorable si se tiene en cuenta que Tomás Casares desempeñó sus funciones en la Corte en una época especialmente difícil para impartir justicia en asuntos altamente sensibles para la marcha del país, como lo son los que tiene a su cargo el Tribunal Cimero de la Nación. Es evidente que no puedo abarcar en el tiempo de que dispongo los innumerables fallos que el autor analiza en el libro,
por lo que voy a hacer referencia a los que me parecieron especialmente relevantes, en orden a la coherencia a la que hace alusión el autor del libro, entre las decisiones y razonamientos judiciales de Casares y sus expresiones como filósofo del derecho. En especial me referiré a tres cuestiones. En primer lugar, a la forma en que Casares concibe la legitimidad del poder político y a la coherencia entre tal concepción y su actuación como juez. En segundo lugar, a su manera de entender los derechos subjetivos y al modo en que tal entendimiento fue reflejado en sus fallos. Y por último, en tercer lugar, a la forma en que el juez dejó reflejada en su actuación judicial su posición justnaturalista. Para abordar la primera de esas cuestiones, me referiré a 4 fallos que tuvieron lugar entre 1945 y 1946, y que son analizados por el autor en el capítulo 5 del libro, en los que la Corte Suprema tuvo que pronunciarse respecto de la validez de las decisiones del gobierno de facto que había asumido la conducción del país en 1943. Y Casares, como intentaré explicar valiéndome del contenido del libro, exhibió una innegable coherencia entre sus concepciones teóricas y la manera en que abordó y resolvió los casos referidos aún en disidencia. Para Tomás Casares, es la tarea de ordenar las actividades de los individuos hacia el bien común político lo que justifica y legitima la autoridad política, y su tensión hacia tal bien es lo que explica sus prerrogativas y la exigencia de que se le obedezca. Esto, a su vez, vale de la misma manera para cualquier gobernante, independientemente de la forma en que éste logra conquistar el poder político. Y todo ello revela en el asunto una radical diferencia entre las ideas de Casares, que son las propias del realismo filosófico, y las tesis que en general pueden denominarse liberales y que hacen radicar la legitimidad del poder político en una supuesta decisión de los gobernados. Ahora bien, los fallos en los que, a mi entender, se evidenció tal concepción acerca de la legitimidad del poder político fueron Dupuy, Mayer, Barraco Mármol y Anders. En Dupuy se discutió si era legítima la creación de una Cámara Federal de Apelaciones por parte del Poder Ejecutivo. La mayoría del tribunal opinó que era inconstitucional en virtud de que las facultades legislativas del Poder Ejecutivo eran limitadas, por lo que la creación de tribunales por decreto era ilegal. Casares, en su disidencia, sostuvo que la decisión del Ejecutivo era legítima, por cuanto en circunstancias en que el poder político es ejercido por una autoridad de hecho, ésta asume las facultades legislativas del Congreso y, en consecuencia, sus actos son en principio válidos por elementales razones de orden público. Además, se pronunció por la validez de las decisiones de la autoridad de facto en general, expresando que pueden proyectarse en la normalidad constitucional, y afirmó que los actos de la autoridad de facto, que tienen valor de leyes, tendrían plena vigencia y legitimidad en tanto no sean revocados de la única manera en que puede serlo una ley, es decir, por otras leyes. En Mayer, por su parte, se decidió en un asunto de expropiación sobre el real alcance de la validez de la normativa de facto. En su voto, que esta vez coincidió en cuanto a la resolución con lo decidido por la mayoría, Casares afirmó que la posición de la autoridad judicial con respecto a los actos de un gobierno de hecho, cuestionados ante ella, no es sustancialmente distinta de la que le corresponde ante los de un gobierno regular, ya que en ambos casos, afirmó, se trata del control de la sujeción de ellos a la justicia y su enderezamiento al bien común, y que dicha acción será ejercida por la autoridad judicial desde el inabrogable derecho natural, trátese de los tribunales que existían antes de la Revolución y que ésta mantuvo, o de los que la propia Revolución hubiera establecido. Asimismo, manifestó que hay 2 cosas de las cuales no juzga la autoridad judicial respecto al proceso de un gobierno revolucionario: de la licitud de la revolución consumada y de la elección que, dentro de lo que consiente el orden natural, el bien común y la integridad de la nación,
haga sus fines propios dicha revolución. Por otra parte, en Barraco Mármol, la discusión giró en torno a una nota presentada por el juez federal de Córdoba, que había sido removido de su cargo y detenido por haber hecho lugar a una serie de recursos de habeas corpus interpuestos por personas cuya detención había sido dispuesta por el Poder Ejecutivo. Allí Casares votó en disidencia y en cuanto a la remoción del juez, afirmó que, dado el orden de cosas en que el Poder Ejecutivo había asumido las funciones del Congreso, era aquel el legalmente autorizado para determinar cuándo existía causal de mal desempeño, para determinar la grave sanción de remover a un juez de su puesto, y que dicha decisión era tan privativa del Poder Ejecutivo, en el caso en sustitución del Congreso disuelto, que la Corte no podía reverla, de la misma manera que no podía hacerlo cuando sí lo hubiera dispuesto el Congreso en un gobierno de jure. Por último, en Anders, la Corte Suprema trató un caso en el que se analizó la validez de las normas sancionadas por la autoridad de facto en lo referido a la materia penal. Allí Tomás Casares votó en disidencia, otorgando validez a la normativa en cuestión. Su razonamiento consistió en que, estando disuelto el Congreso, y habida cuenta de que la Constitución no establece para la sanción de las leyes penales distintos requisitos que para las demás, era válido reconocerle la facultad legisferante a la autoridad de hecho sin distinción de materia, ¿no? Casares se pronunció sobre el alcance de la facultad de los jueces para controlar la actividad de creación de normas. Expresó que la potestad y salvaguardia y contención que es propia de la autoridad judicial ha de ejercitarse con respecto a las sanciones legislativas de un gobierno de hecho, del mismo modo que con las sanciones del Congreso, y que tal potestad hace a la esencia de la autoridad judicial, por lo cual subsistiría aunque una revolución pusiera término, de hecho, a la vigencia de la Constitución, porque el resguardo de los primeros principios del orden jurídico, que en cuanto tales valen y rigen sobre todo límite de tiempo, lugar y circunstancias, es la razón de ser primera de la existencia de los jueces. Bueno, todas estas consideraciones y razonamientos, así como las decisiones que adopta en cada caso, están en línea con la manera que tiene Casares de entender la legitimidad del poder político a que me refería anteriormente. En efecto, hay una consideración que realiza Casares en Mayer que me resulta particularmente relevante en orden a la coherencia a la que me estoy refiriendo. Dice allí que los jueces no pueden juzgar acerca de la licitud de la revolución consumada, y así plasma su idea de que la legitimidad del poder político se genera a partir de la actividad del gobernante, independientemente de la forma en que éste asume el poder. Y en relación a esto, en el mismo fallo, afirmó que los jueces tampoco podían juzgar acerca de los fines que se propone la revolución, siempre que ellos no se salgan de los márgenes que impone el orden natural, el bien común y la integridad de la nación. De esta manera, Casares completa su idea, afirmando que la actividad mediante la cual se legitima el poder político es la que se ordena al bien común y que la función de juzgar siempre se realiza a partir de un orden ya establecido. En definitiva, como puede advertirse, estas consideraciones que efectúa en su calidad de juez y que le conducen a validar la decisión del Poder Ejecutivo que se discutía en el caso, son plenamente coherentes con sus conceptos teóricos. A su vez, ello explica la afirmación que Casares realiza en Anders, consistente en que la potestad y salvaguardia y contención que es propia de la autoridad judicial ha de ejercitarse con respecto a las sanciones legislativas de un gobierno de hecho, del mismo modo que con las sanciones del Congreso, y que sostenga que la posición de la autoridad judicial con respecto a los actos de un gobierno de hecho cuestionados ante ella no es sustancialmente distinta de la que le corresponde ante los de un gobierno regular,
ya que en ambos casos se trata del control de la sujeción de ellos a la justicia y su enderezamiento al bien común. Por otra parte, de tales expresiones surge otra cuestión, que es la referida a la importancia que Casares otorga a la tarea propia del Poder Judicial, y que a su juicio consiste fundamentalmente en controlar que los otros poderes del Estado dirijan su actividad hacia el bien común político. Y tal es la importancia que le asigna a la tarea de los jueces, que llega a decir en Anders que aunque una revolución pusiera término, de hecho, a la vigencia de la Constitución, la función de la autoridad judicial subsistiría. Esta tesis, si se la contrasta con la validación que hace Casares a través de sus fallos de la supresión del Congreso, como lo hace por ejemplo en Barraco Mármol, evidencia que para él el Poder Judicial está revestido de una dignidad de la que no goza en absoluto el Poder Legislativo, y que la separación de funciones entre este último y el Poder Ejecutivo no es algo que tenga un valor en sí mismo en orden al logro del bien común. Ahora me referiré al segundo tema en cuestión, que es a la concepción de Casares de los derechos subjetivos. Me referiré, siempre en relación con los fallos a que hace alusión el autor en el libro, a la manera que tiene Casares de concebir los derechos subjetivos, e intentaré explicar cómo tal entendimiento se plasmó, a mi criterio, en el ya mencionado fallo Anders y en el conocido fallo San Miguel. Para Casares, los derechos subjetivos se determinan en los casos concretos, de acuerdo a lo que en última instancia exige el bien común político, que es el bien propio de la comunidad y que posibilita que cada persona pueda alcanzar su bien propio a través de su actividad libre. Es decir, todos los derechos se ordenan a ese bien, por lo que, en definitiva, se encuentran vinculados entre sí sin que sea posible considerar a cada uno de manera aislada. Y esta manera de concebir a los derechos subjetivos explica, a mi entender, la decisión de Casares, en el fallo Anders, de legitimar las normas penales emanadas del Poder Ejecutivo, en el entendimiento de que no gozaban de un privilegio en lo que respecta a su sanción, así como también su voto en disidencia en el fallo San Miguel de 1950, mediante el cual expresó, contrariamente a lo decidido por la mayoría del tribunal, que la acción de habeas corpus no debía restringirse a la libertad ambulatoria. La referida concepción de los derechos subjetivos tuvo incidencia en la decisión adoptada en ambos fallos, por cuanto en ambos la cuestión profunda que se debatía era si el derecho a la libertad, entendido como libertad física o ambulatoria, que es el que protegen principalmente las normas penales y el que protegía en ese momento la acción de habeas corpus, debía ser defendido de una manera especialmente rigurosa en relación con los demás derechos. Y es evidente que esa protección especial constituía para Casares un error causado por el modo de entender los derechos subjetivos propio del liberalismo. Aquí vale recordar que para las concepciones liberales, en un sentido amplio, los derechos subjetivos son formas de proteger la libertad humana entendida como autodeterminación de cada individuo. Por lo que es lógico que si los derechos se entienden de esa manera, la libertad ambulatoria ocupará un rango supremo en una eventual escala jerárquica de libertades, y por consiguiente el derecho que la protege. Y ello explica, si se tiene en cuenta la influencia que tuvieron las ideas liberales al sancionarse la Constitución de 1853, la especial atención que pusieron los constituyentes en la protección de la libertad física de las personas a través de distintos mecanismos que se plasmaron en el texto supremo. Para Casares, por el contrario, la dignidad humana no solo puede agredirse o violentarse mediante ataques directos a su integridad física o patrimonial, como podría desprenderse de una concepción individualista, sino que también puede violarse negando o apartando al hombre de las condiciones necesarias
para que pueda alcanzar, aunque nunca de manera completa, la perfección que le es propia. De allí que la protección de los derechos, que en la concepción del juez serían formas de posibilitar al hombre la obtención de su bien propio, en la medida en que ello depende de su interacción con los demás, jamás debe ser retaseada, sino que por el contrario, los jueces deben asegurar su respeto en la máxima medida posible. En tal sentido, Casares fundamentó su decisión de validar las normas penales emanadas del Poder Ejecutivo, expresando que todas las garantías de los derechos individuales concurren a una finalidad esencial, lo cual las hace a todas esenciales, siendo que para el juez esta finalidad esencial consiste, según se desprende de lo anteriormente dicho, en posibilitar que las personas obtengan su bien propio a través de su actividad libre, mediante el establecimiento de un cierto orden en el intercambio de las prestaciones sociales. De allí que puede afirmarse que hubo coherencia entre la actuación judicial de Casares y sus conceptos como filósofo del derecho. En San Miguel, por su parte, al extender la protección del habeas corpus a derechos que no fueran la libertad ambulatoria, se encuentra como base la misma concepción de los derechos. Allí afirmó que, de los dos derechos involucrados en esta causa, el de trabajar y el de publicar ideas por medio de la prensa, no hay en la Constitución ni en las leyes un procedimiento expresamente relativo a la garantía de su ejercicio. Y señaló que, al disponer el artículo 36 de la Constitución entonces vigente, la de 1949, que la enumeración de garantías hecha en ella no debe entenderse como negación de las enumeradas, los jueces debían efectuar una interpretación tan amplia como sea necesaria para que el derecho en cuestión no quede sin esa indispensable condición de su viabilidad y vigencia real. Este fallo, valga decirlo, tuvo una importancia fundamental en la historia del derecho constitucional argentino, ya que, como enseña el autor en el libro, constituye el primer antecedente favorable a la acción de amparo que recién fue receptada jurisprudencialmente en los fallos Siri y Cot de 1957 y 1958. Por último, me referiré brevemente a la cuestión del derecho natural, es decir, a la manera en que Casares plasmó su postura justnaturalista en sus razonamientos y decisiones judiciales. En tal sentido, para el juez, tal como lo expone el autor del libro, el derecho no se agota en lo que prescribe la legislación positiva, sea cual sea la forma que adopte según las circunstancias de tiempo y lugar, ni tampoco en lo que deciden los jueces de manera continua y regular. Por el contrario, si bien otorga una gran importancia a las leyes positivas y a su acatamiento, entiende que su obligatoriedad y su contenido surgen de principios que se encuentran más allá de ella y que si son desconocidos, la ley no será tal. De allí que sostenga en Anders que hay primeros principios del orden jurídico y que en cuanto tales valen y rigen sobre todo límite de tiempo, lugar y circunstancias. Y haya manifestado en Compañía Primitiva de Gas de 1946 que una ley puede ser declarada inconstitucional porque viole principios del orden natural reconocido y acogido por la Constitución, esto es, porque sea sustancialmente injusta. A su vez, su postura justnaturalista determinó varias veces la decisión adoptada, es decir, la resolución concreta de un caso. Un ejemplo claro lo podemos ver en Aldorino de 1951. Allí la mayoría de la Corte hizo lugar a la pretensión de la actora de obtener una pensión con motivo de ser hija soltera, aduciendo que no obstaba a ello que la peticionante haya sido madre natural con posterioridad al fallecimiento del causante, ni que haya habitado un domicilio distinto al que tenía su padre al momento de fallecer. Para los integrantes de la mayoría, tales hechos no configuraban la causal de vida deshonesta
que la ley mencionaba como causal de exclusión del beneficio. Casares, por el contrario, expresó en su disidencia que tales hechos configuraban la vida deshonesta que la ley establecía como causal de pérdida del derecho de pensión, y agregó que entender lo contrario implicaría una radical extirpación de lo que distingue al matrimonio regularmente constituido de una cohabitación de hecho, siendo que, afirma, la distinción entre matrimonio legítimo y unión de hecho hace a la esencia del orden jurídico. De allí que su concepción acerca de lo justo por naturaleza le condujo en este caso a decidir la cuestión de un modo determinado y contradiciendo la opinión mayoritaria de sus pares. En definitiva, y más allá del acierto o desacierto de las decisiones de Casares como juez del máximo tribunal federal, es innegable que, tal como lo afirma Marcelo Fernández Peralta, existe una marcada coherencia entre las concepciones teóricas de Casares como filósofo del derecho y sus decisiones y argumentaciones como juez. No solo ello, sino que también se advierte una actuación coherente en su trayectoria judicial, en el sentido de que sus fallos siempre respondieron a una misma forma de pensar las cuestiones fundamentales del derecho. Y si bien me referí solo a 3 cuestiones, es decir, a su manera de entender la legitimidad del poder político, a su forma de concebir los derechos subjetivos y a su posición ius naturalista, lo cierto es que, conforme surge del libro, la coherencia referida puede observarse en muchas más temáticas. Eso sería todo y les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Al contrario, muy lindo el recorrido y bueno, buenísimos los puntos que has podido tocar. Bueno, ahora sí, le daríamos la palabra al autor de la obra, que es Marcelo Fernández Peralta. Solamente un pequeño currículum para los que no lo conocen. Bueno, Marcelo Fernández Peralta es doctor en Derecho, tiene una maestría en Derecho Empresario y una especialización en Estudios Constitucionales en España. Es director de la Diplomatura en Argumentación y Teoría Jurídica de la Universidad Católica de Cuyo, profesor titular de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Cuyo y de Introducción al Lenguaje Jurídico en la Universidad del Congreso. Hoy por hoy dirige sendos proyectos de investigación en sus temáticas de argumentación jurídica y de lenguaje jurídico. Marcelo. Gracias, Fernando. Buenas tardes para todos. Para mí es realmente una alegría muy grande poder compartir este momento con colegas y queridos amigos. Tengo que agradecer la deferencia que Fernando ha tenido de organizar la presentación de mi trabajo en la prestigiosa Universidad de Mendoza. Y bueno, y ver en el chat o ver acá en la pantalla a colegas a los que respeto y aprecio enormemente, como Gabriel, como el querido Lucho Laice, y bueno, y que estaba por ahí Yamila Juri también, pero ahora no la estoy viendo. Me da mucha alegría. Le agradezco mucho la presencia de todos. Y por supuesto agradezco enormemente la palabra de quienes me han precedido en el uso del micrófono, del trabajo que se ha tomado Ricardo de pasar revista a los fallos que le llamaron la atención y las palabras de Fernando, que por supuesto comprenderán todos, nos comprenden las generales de la ley. Entonces, todo debería ser tomado con grandes pinzas, ¿sí? Dicho esto, me gustaría compartir con ustedes por qué considero que un trabajo sobre Casares podía llegar a ser de interés para la comunidad académica y por qué tuve la suerte de que esa intuición tuviera acogida en el marco del doctorado en Derecho de la Universidad Austral.
Cuando era estudiante de grado, en una de las unidades de la materia de Filosofía del Derecho, de la cual luego pasé a ser ayudante alumno, después ayudante diplomado, después profesor adjunto, después profesor asociado y desde hace algunos años profesor titular en la Universidad Católica de Cuyo, acá en San Juan. Conocí a Casares y lo conocí y más allá de lo que se ha dicho acá, que en palabras de Caturelli, Casares es el mayor exponente de la filosofía tomista en nuestro medio. De hecho, Casares, como dato curioso, les comento, fue el fundador de la Sociedad Tomista Argentina. Y lo que a mí me llamó la atención más allá de eso fue su enorme cantidad de votos en disidencia. O sea, el uso de la disidencia como herramienta argumentativa, ¿no? Para hacer oír su voz. Me resultaba muy llamativo, me llamaba poderosamente la atención. Indagando, entendí que le había tocado a Casares, como se ha dicho acá, ser juez en una época particularmente tumultuosa para la historia argentina, y digo tumultuosa en el sentido de que fue una época de profundos cambios políticos y de profundos cambios experimentados en la relación del poder judicial con el poder político, ¿sí? De hecho, Casares fue juez de la Suprema Corte de Justicia entre el año 44 y el año 55. Esto es, fue juez de la Corte Suprema de Justicia con dos conformaciones radicalmente diferentes. Hasta el año 47 integró la denominada Corte Repeto, ¿sí? De una tendencia indisimuladamente liberal, con la cual él, atenta a su formación y su carácter más bien apegado a la tradición de Occidente, a la tradición cristiana de Occidente, bueno, le implicaba profundas diferencias que él hacía sentir mediante sus votos en disidencia. En el año 47 se produce la destitución de todos los demás miembros de la Corte, e incluso del Procurador General de la Corte, mediante juicio político. Queda él solamente, y se designa nuevos jueces cuya característica más notable era su marcada tendencia a favorecer o a estar en sintonía con el gobierno, con el Poder Ejecutivo de turno. No obstante ello, Casares se mantiene en su línea de votos en disidencia y continúa marcando, haciendo oír su voz mediante la emisión de nuevos y numerosos votos en disidencia, siempre siguiendo la línea de pensamiento y de conducta que lo había caracterizado. Eso a mí me pareció muy notable, muy llamativo. Y otra cosa que me pareció llamativo y notable fue la calificación que en este libro, que también se ha citado en quienes me han precedido en el uso de la palabra, que es la Filosofía del Derecho Argentina Actual, que es la tesis de doctorado del catedrático de Alicante, Manuel Atienza, se lo menciona a Casares, caracterizándolo como un filósofo del derecho expositor de la doctrina tomista, de marcada tendencia conservadora. Esa definición a mí me pareció simplista, y entiendo que no solo es simplista, sino en el caso de Casares desacertada. Y me explico. En una época en la que la tendencia y el pensamiento predominante era el positivismo, ¿sí? Con un apogeo
de la teoría pura del derecho, que marcaba todos los ámbitos no solo del derecho, sino particularmente de la filosofía del derecho, mantenerse apegado a la tradición naturalista era lo auténticamente revolucionario, más que conservador, ¿no? Y esta intuición, este pensamiento, en oportunidad del Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino, el primero el que se hizo en Alicante, gracias a la generosidad y a la simpatía que he cultivado con Manuel Atienza a través de mi amistad con el querido maestro Rodolfo Vigo, le fue planteada a él y le pareció interesante el planteo, pero él sostuvo que era una manera de denominarlo, habida cuenta su explícito tomismo, ¿sí? Pero tuve oportunidad de conversar con él y de plantearle que lo auténticamente revolucionario en una época en que lo contrario es lo que predomina, es ser conservador. Así que me pareció que esas dos características, una de carácter y otra de actuación en Casares, ameritaban un estudio profundo. Y eso fue lo que le planteé a Pedro Rivas Palá y a Alfonso Santiago, quienes fueron mis directores de tesis y quienes fueron mis conductores en esta investigación, en este trabajo que me llevó 4 años y medio de dedicación part-time, como sucede en los que peinamos canas y se nos ocurre iniciar el camino del doctorado. Y bueno, tuvo favorable acogida y finalmente se plasmó en este trabajo que hemos tenido que he tenido el honor de que se presente en esta jornada. Así que yo creo que Casares, a quien ya se le habían dedicado muchas líneas, con trabajos muy enjundiosos, de Marcelo Pearson, publicado en revista Universitas, los artículos del propio querido maestro Carlos Ignacio, que ha tenido que dejar la sesión porque la tecnología le jugó una mala pasada, un trabajo muy bueno publicado en el derecho de la doctora Sacristán, de los aportes de Casares al derecho público, y sobre todo, los muy buenos trabajos hechos en coautoría por Ezequiel Abásolo y quien nos dejara muy recientemente David Leiva, que fue el presidente del jurado que evaluó mi tesis. No obstante la presencia de todos estos trabajos que he mencionado, me daba la impresión que, estoy omitiendo un trabajo muy importante que no es de filosofía del derecho, sí es una tesis en filosofía del doctor Carlos Laza. Todos estos trabajos de Casares, digamos, dejaban algunas facetas de la vida de este autor y de la trayectoria intelectual que me parecía que merecían atención por la envergadura de la figura de Casares y del aporte de Tomás Darío Casares a la historia de la filosofía del derecho argentino y del derecho argentino en general. Así que creo que esa fue la pretensión. Espero, a juzgar por los comentarios y las críticas, tengo in pectore la convicción de haber por lo menos arrimado bastante al objetivo planteado, y estoy muy agradecido por la presencia de ustedes hoy en la presentación de este trabajo. Quedo pues a disposición de ustedes para cualquier comentario
por supuesto reiterando la pena, porque me hubiera gustado mucho, mucho escuchar los comentarios que Carlos Ignacio tenía respecto de este libro, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos y bueno, quedo a disposición. Bueno, muchas gracias Marcelo, gracias por esta pequeña síntesis, bueno, también para explicar los motivos de por qué emprendiste esta tesis, ¿no? Así que estuvo muy lindo que nos contara esa anécdota. Bueno, dejamos abierto la posibilidad para comentarios, preguntas, críticas. Así que bueno, el que quiera... Las críticas serían fantásticas, sí, las críticas, sobre todo las críticas serían muy bienvenidas. Por supuesto. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Abrimos el micrófono más. Dale, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Fernando. Marcelo, felicitaciones nuevamente. Gracias, Ya lo he hecho en otra ocasión, pero bueno, valga la oportunidad para reiterarla. Es así. Quienes peinamos algunas canas cuando nos metemos con estos trabajos doctorales, nos sacan algunas más, o las refuerzan. Así que felicitaciones. Y algo para vos y para Fernando, que esto de que los comprende las generales de la ley. Bueno, está bien, porque las construcciones se hacen entre amigos, o cuando se hacen entre amigos son mejores. Así que no se disculpen tanto. Está muy bien, me parece fantástico. Bueno, vos, Marcelo, Fernando, ya conocen mi forma de ver la filosofía del derecho. No voy a polemizar sobre la figura de Casares, sino simplemente rescatar esto que mencionó Fernando al comienzo, ¿no? Esta visión que debemos darle, creo yo, a la filosofía del derecho. Quizás esto sea un sesgo de venir de la calle, ¿no? De venir de abogado litigante, de no separar el trabajo jus filosófico del trabajo del operador jurídico. Me parece que si ya con algunos kilómetros encima podemos transmitir esto a las nuevas camadas y a los nuevos estudiantes, me parece que estamos en la senda correcta. No hay que diferenciar el trabajo intelectual por un lado y el trabajo del operador jurídico por el otro. Uno se complementa del otro y es necesario conocer ambos. Y eso hace que creo que se revalorice la función de la filosofía del derecho por esta visión totalizadora que tiene, que también mencionaba Fernando. Así que yo me quiero quedar con esto como, digamos, como piedra o como ancla, y creo que más allá de que uno ascriba o no a una forma o a una concepción jus filosófica, me parece que si logramos entender esto, vamos por la buena senda, por lo menos lo veo así. Y la otra es, bueno, algunos de los problemas que tenía Marcelo, que vos mencionabas que tenía Casares, de nuevo, ¿no? Es como que se están renovando la tensión poder ejecutivo, poder judicial, la disidencia como herramienta argumentativa, y en esto me quiero quedar también en aquella puja de la primera mitad del siglo XX entre positivismo y un naturalismo, y cuál era conservador o cuál no. Bueno, hoy también quizás los que no ascribimos a una corriente postmodernista, pareciera que también somos conservadores, y yo quiero decirles, mire, no somos conservadores, porque me parece que se quedan sin respuestas cuando pensamos en una teoría de la justicia con base en el derecho internacional de los derechos humanos, justamente porque no pueden dar cuenta de este vínculo conceptual entre derecho y moral. Entonces yo quiero quedarme no como argumentador con la disidencia que nos puede llevar respetuosamente por caminos distintos, sino en estas coincidencias, que desde una visión más constitucionalista, si se quiere, y argumentativa del derecho, creo que tenemos también para resaltar. Y bueno, estas dos cuestiones, ¿no? Quería señalarlo, y bueno, felicitarte, Marcelo, por el trabajo, por el doctorado, por el libro, y
y bueno, y a la Universidad de Mendoza por haber invitado a esta presentación. Gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sí, coincido plenamente. Creo que también ahí pasa que uno quiere a veces decir un montón de cosas, pero se olvidan. Pero creo que también otra cosa que se puede resaltar de Casares es, más allá de compartir o no su concepción de un naturalista, digamos, es indudable su valoración del derecho y su preocupación por esta concepción aspiracional del derecho, ¿no? Yo recién contaba esa anécdota de Duncan Kennedy. Yo me acuerdo patente que en ese panel que se armó para hablar con Duncan Kennedy, uno de los expositores, se va a acordar Marcelo, le preguntó a Duncan Kennedy, bueno, ¿qué pasa cuando ya nos emancipemos del derecho, ¿no? Una de las tesis de Duncan Kennedy es que nosotros tenemos que emanciparnos del derecho. Entonces este autor le dice, bueno, ¿qué pasa cuando nos emancipamos? ¿Qué viene? Y Duncan Kennedy se quedó callado. Entonces, claramente, lo recordaba con mucho cariño, pero justamente es eso, ¿no? Es decir, yo comparto lo que vos decís, ¿no? Estas diferencias, concepciones, pero claro, hay un tronco común, que es justamente este, es decir, ¿qué aspecto valorativo podemos rescatar del derecho? Y creo que en eso coincidimos, en eso, ¿no? Así que me parece que es interesante lo que decía Gabriel, bueno, compartimos. Totalmente, claro. ¿Cómo vamos a sacar los valores de la concepción filosófica que tengamos? No, claro, por supuesto, sí. Así que bueno, gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, muy bien. No sé si alguien más quiere decir algún aporte, algún comentario. Yo me voy a animar a hacer una pregunta. ¿Se me escucha? Porque hace un buen rato que no tengo video. Sí, Martín, se te escucha perfecto. Bien. Perfecto. Quiero en primer lugar felicitarlo al doctor Fernández Peralta. Yo no conocía la figura de Tomás Casares y me he encontrado verdaderamente con un pensador profundísimo y con el vector que es el doctor Fernández Peralta para transmitir la profundidad de ese pensamiento en una forma completa. Gratitud. A partir de ahí, al estudioso, a quien se sumergió en el pensamiento de Tomás de Casares en profundidad, me llama poderosamente la atención esa concepción de la política que subyace en el pensamiento jurídico de Casares y en los fallos que comentó con mucho poder de síntesis y mucha certeza Ricardo, esta concepción del gobierno de facto también como fenómeno político. En los años de la democracia argentina se ha instalado la concepción de que política es solamente lo que sucede en el marco de la democracia y que el resto de las manifestaciones de la actividad política, del hacer político, si no son democráticas, no son políticas. Y me parece que el doctor Casares rescata la politicidad, para bien o para mal, estaremos o no de acuerdo con los gobiernos de fuerza y demás, pero rescata la politicidad del gobierno de facto como fenómeno político. ¿Podría usted, doctor Fernández Peralta, caracterizar un poquitín más el pensamiento político del doctor Casares en ese sentido, en el sentido de la concepción de la política como actividad, como sustrato de lo jurídico? Sí, gracias Martín por la pregunta, muchas gracias. Sí, efectivamente, para Casares, siguiendo la tradición a la que pertenece, la política es el arte del bien común y por lo tanto la fundamentación de la autoridad va a estar dada por el apego de su ejercicio siempre a la finalidad superior que determina el bien común. Este bien común político, entendido no como suma de bienes individuales, sino como conjunto de condiciones que le permiten a los individuos lograr la máxima actualización de sus potencias, ¿no? Este bien común político es a la vez el límite, es el fundamento y a la vez el límite de la actuación de la autoridad política, ¿sí? Entonces, esta es la relación que Casares expone y por lo tanto es por eso que en
línea de pensamiento, por cierto, coherente, más allá de que se pueda o no compartir, plenamente coherente, falla, sobre todo de los fallos de los votos, en los fallos que ha citado Ricardo, en Mayer, de la forma en que lo hace, ¿no? Diciendo que, en definitiva, más allá del origen de la autoridad, la legislación de los gobiernos de facto debía permanecer plenamente válida, intertanto no fuera revocada su validez mediante dice Casares, voy a tratar de ser textual, mediante la única forma en la que se puede revocar la validez, que es mediante la sanción de una nueva, sea por un gobierno de facto o por un gobierno de jure. En ese sentido, para eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, el norte acá, la clave de bóveda es el bien común político, ¿sí? Que está expuesto en el libro como uno de sus conceptos fundamentales, ¿sí? Me hace acordar en este momento una mención que el otro día en la presentación que hicimos, tuvimos la suerte de hacer sobre las virtudes del juez en el marco de la maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a la cual fui honrosamente invitado por el doctor Ricardo Vibura a compartir algunas ideas. Me viene a la mente la concepción que expone en su libro La ley es la ley, el filósofo profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras, Andrés Rosler, ¿no? Cuando él, en su obra La ley es la ley, dice que en esto se tocan, en esto coinciden el positivismo, el pensamiento positivista y el justnaturalismo, en la autoridad de la ley, en la importancia que le asignan ambas formas de pensamiento a la autoridad de la ley, en comparación con la no importancia o la menor importancia que le asignan las corrientes denominadas a partir de la denominación que se generalizó desde Susana Pozzola en adelante, las corrientes neoconstitucionalistas, ¿no? Entonces, la importancia que se le asigna a la ley. Y Casares lo dice en uno de los fallos, dice que el juez debe juzgar no a la ley, sino según la ley, ¿sí? Y la única posibilidad para el juez de apartarse de la ley es justamente el caso que se plantea como siguiendo la doctrina aristotélico-tomista de la equidad, cuando la aplicación lisa y llana de la ley derivaría en una injusticia. Es el único caso en el cual Casares admite al juez, admite que es dable para el juez apartarse de la letra de la ley. Así que, en ese sentido, creo que la exposición de Casares y la noción de Casares es justamente una visión normativista, es profundamente normativista, y teniendo en cuenta que la ley, para ser ley, debe estar de acuerdo también inabrogable, en palabras de Casares, que Ricardo ha citado recién, derecho natural. Es el bien común, el norte del ordenamiento jurídico y el que le da fundamento a su autoridad. No sé si he respondido más o menos la inquietud, Martín, que usted planteó. Absolutamente, y con meridiana claridad. Muchas gracias. A mí, Marcelo, me gustaría hacerte una consulta. Sí, viste que, bueno, Casares, ahí como estábamos hablando, le daba validez a la normativa emanada del gobierno de facto de ese momento, pero yo no tengo muy en claro
qué opinaban los constitucionalistas de ese momento acerca de qué posición tomar respecto de justamente de la sanción de leyes por el poder de facto, y no solo de leyes, sino en general, los mandatos del gobierno de facto. Sé que terminaron los constitucionalistas avalando la postura de Casares, pero la duda que me surge es cómo se fue desarrollando esa evolución, digamos, desde entiendo yo, un rechazo en principio a esa potestad, y cómo hoy por hoy incluso hay leyes muy importantes y actualmente vigentes, como por ejemplo la ley de procedimiento administrativo, la ley de sociedades comerciales, que se sancionaron en épocas de gobierno de facto. Si podés decir algunas palabras acerca de esa evolución en el pensamiento constitucional. Bueno, no sé si estoy capacitado para exponer la evolución en el pensamiento constitucional de esta idea, ¿no? Pero sí decir algunas cosas. Agregaría ni más ni menos que el decreto ley 5965, ¿no? Barra 63. Se me ocurre como otra norma de mucha aplicación también derivada de un gobierno de facto. Lo que se me ocurre que puedo responder a tu inquietud es que el pensamiento de Casares era minoritario cuando él lo expuso en Mayer. De hecho, tal como vos lo has citado, todos los votos que están, todos los votos que están mencionados en el libro son votos en disidencia. Yo trabajé en el libro, trabajo solo con los votos en disidencia, no con los votos concurrentes, ni con digamos, las adhesiones a la mayoría. Esos no son materia del libro, porque justamente lo que me interesaba mostrar era cómo usaba la herramienta de la disidencia para hacer oír su voz. Entonces, de eso se concluye con cierta facilidad que su pensamiento en Mayer es minoritario, y en Anders también, ¿sí? O sea, la mayoría del tribunal se pronunció por la ilegalidad, por la ilegitimidad de las leyes emanadas de los gobiernos de facto. Me imagino que, como en otras cosas que también has citado vos, Casares terminó siendo un profeta, ¿no? Un profeta jurídico, porque en esto debo, quien me alertó, quien me lo hizo ver, y a través de su texto pude indagar y profundizar. El primer antecedente favorable al amparo en la República Argentina se lo debemos a Casares, ¿sí? Siri y Cot fueron creación jurisprudencial del amparo, pero había tenido este antecedente en San Miguel de extensión de la figura del amparo a la libertad ambulatoria, ¿sí? Perdón, al revés, de la extensión del habeas corpus a otros derechos que no fuera la libertad ambulatoria. Y en San Miguel también fue un voto en minoría. Todos los demás consideraron que no era aplicable, ¿sí? De manera que, bueno, la evolución tiene que haber venido seguramente porque se dieron cuenta que no había otra posibilidad, más allá de estar políticamente en desacuerdo, y en esto me acuerdo del debate Alexis Buligin, ¿no? Lo jurídico por un lado, lo político por el otro, ¿sí? Cuando Buligin le dice a Alexis, no, bueno, no hay ningún problema desde el punto de vista jurídico a que una constitución diga que se adopta la forma representativa republicana e injusta para un país. Que no es políticamente adecuado es otra cosa, pero jurídicamente no hay problema. Bueno, digo, se me ocurre como un símil
decir que, bueno, lógicamente, en definitiva, si esa fue la evolución desde el punto de vista del derecho constitucional, era bastante lógico que así fuera, porque no había manera de que cuando asumía un gobierno constitucional, ratificar o rectificar todo el cuerpo de leyes que había sancionado el gobierno anterior. Era imposible. La manera era la que Casares marcó. Bueno, hay normas que están según el poder legitimado en ese momento mal sancionadas, o que son inadecuadas, o que son injustas. Bueno, entonces se debían derogar mediante la sanción de nuevas leyes. Gracias, Marcelo. No, por favor. Bueno, muy bien, ya siendo 1:30 de lo que estaba previsto, vamos a dar por cierre el evento. Bueno, agradeciendo especialmente a todos los que han participado con las preguntas y han estado haciendo un poco acá tiempo para poder escuchar todo. Así que bueno, Marcelo, agradecerte nuevamente que hayas podido participar, que hayas podido compartir con nosotros la presentación. Bueno, a Ricardo y a todos los profesores que han podido compartir, como también estudiantes, la presentación. Tan linda, le podemos pedir, capaz, Lili. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un honor para mí encontrarme con ustedes, con amigos a los que aprecio tanto, y reitero el agradecimiento muy particular para Ricardo Greco y para vos, Fernando. Sí, Estaríamos re lindo que hicieron muchas gracias a todos. Lo pedimos, digo, para Bueno, una Fuerte fiesta. abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Adiós. Chao, hasta luego.